Muy bien, queridos hermanos y amigos, es un gusto saludarles nuevamente en su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Qué bueno tenerles otra vez en nuestro programa y agradecemos a Dios primeramente por la oportunidad de poder estar juntos en este programa de hoy. Y hermana Raquel, bienvenida nuevamente. Gracias. Gracias por habernos acompañado en este día. Y vamos a tener una oración para comenzar con la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder también estar delante de ti en este momento. Te agradecemos porque podemos también invitarte para el programa de hoy. Te rogamos que tú puedas dar también sabiduría a la hermana Raquel, quien va a dar respuesta a las preguntas, hacer la presentación. Y a cada uno de los que podemos escuchar, también podamos tener la sabiduría para entender el mensaje, que podamos ser también instrumentos para que estas verdades puedan ser llevadas a aquellas personas que todavía no lo conocen, que podamos mostrar el verdadero conocimiento de tu palabra, la verdad acerca de la ley dominical, y que las personas puedan también tomar las mejores decisiones para gloria tuya. Concédanos tu gracia y tu bendición a cada una de las personas que se unen en el programa. Te rogamos tu bendición para ellos. Te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nuevamente sean todos bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Y hoy vamos a tener la continuación del programa acerca de la ley dominical. Hemos ya hecho 2 semanas seguidas acerca de este tema tan interesante y tan importante conocer acerca de la realidad de lo que va a ser esta ley como tal establecida acá en Estados Unidos y luego en los diferentes países del mundo. Hoy tenemos una parte muy importante y ustedes pueden participar también. No olviden escribirnos al correo de info@sda1844.org. Ahí pueden escribir sus preguntas o también sugerencias para otro tema. Pueden también escribirnos y estaremos dispuestos para contestar sus preguntas. O también pueden dejarnos sus preguntas en el chat de Facebook o también de Zoom. Ahí pueden dejar las preguntas que ustedes tienen el día de hoy. Hermana Raquel, qué bueno que esté con nosotros nuevamente. Tengo aquí algunas preguntas para el día de hoy. Y una de ellas, una de las personas que estuvo mirando el programa la semana pasada, hace la siguiente pregunta. ¿Qué podemos decir hacia aquellas personas, dice ella, que están haciendo o que permiten o que implementan esa ley dominical? ¿Son conscientes de lo que están haciendo o están ciegos de lo que ellos hacen para hacer ese tipo de leyes? Bueno, lo que nosotros entendemos hasta ahora, por lo que hemos estudiado en el espíritu de profecía, es que primero hay una presión religiosa basada en la condición social existente, totalmente descontrolada y desmoralizada, y esto genera también una proyección política que a su vez se une con la Iglesia y establece un sistema de vida reglado de acuerdo a normativas religiosas, pero desde una perspectiva gubernamental. Bien, si ellos conocen con exactitud la envergadura, el fin y la trascendencia, no creo que la mayoría lo tenga o sea, no podemos hablar para el futuro, estamos hablando desde esta perspectiva, pero lo que sí van a saber es que es injusto lo que hacen, porque limitan la libertad de las personas y perjudican a una minoría. Entonces, eso es un acto de maldad. Así que esto es con certeza
la primera fase de comprensión que ellos van a tener, que lo que están haciendo no es un bien para todos. Ellos lo justifican estableciendo que va a ser una globalización y un bienestar social general. Pero las minorías, o especialmente los que sean contrarios a este posicionamiento, pues serán reprimidos de una manera pues brutal. Eso demuestra que los gobiernos serán tiránicos, despóticos, y la práctica del mal por un bien mayor, teóricamente, se impondrá. Así que son conscientes que lo que están haciendo está mal. Van a conocer claramente que están defendiendo un día equivocado también en una segunda fase, porque el pueblo de Dios va a recibir la lluvia tardía y va a tener el poder, la energía y la trascendencia para que la posición de la verdad, de que el verdadero día de adoración es el sábado, será proclamado al mundo, porque Dios va a intervenir de una forma especial, que quizá para nosotros hoy es casi incomprensible. Pero si pensamos por un momento en la proyección que tienen los medios sociales en este momento, o la envergadura de la velocidad de la comunicación, ya se ve como algo mucho más real. Antes pensamos, bueno, pues habrá que ir a todos los pueblos del mundo, habrá que ir a todas las islas del mundo. En este momento se sabe que a través de un programa virtual se puede alcanzar hasta los lugares más remotos de este planeta. Por lo tanto, aunque el primer punto será que es un acto injusto para un grupo humano, y igualmente lo van a practicar, por la predicación de los fieles van a tener el testimonio que están equivocados. Además de que están mal, en ese mal están errados, porque grupos de fieles van a testificar ante jueces, ante reyes, ante gobernadores, en entidades públicas, así que no va a ser algo secreto que se va a poder ocultar. Y es justo en ese momento donde también habrá personas de gran importancia que tomaron una posición en favor de la verdad. Van a decir, bueno, un momento, yo no sabía esto, que el sábado es el día de Dios y no depende de los judíos, ni depende de los cristianos. Es simplemente el principio que Dios ha establecido, no depende de una institución religiosa como tal, es la palabra de Dios la que lo ha definido, no es una cuestión de raza, de cultura, de tiempo, sino que es inmortal, así como Dios lo es. Esa verdad forma parte de Dios mismo, la observancia del sábado. Entonces habrá personas y realmente importantes que se van a distanciar de esta posición, que habrán sido gobernantes y que ahora jueces, cuando los fieles den testimonio, pues verán algo, entenderán lo que antes no sabían. Y ese también es el modo de Dios para alcanzar a todos los seres humanos. Entonces, aún en tiempo de gracia, personas que colaboraron intensamente en la aplicación de esta ley se darán cuenta, si permiten ser tocados en su conciencia por el Espíritu Santo, que está mal lo que están haciendo. Y obviamente algunos se van a retractar y van a pasar a las filas de los perseguidos. Ahora, cuando este periodo de imprecación termina, porque los sellados ya han sido elegidos por Dios y termina el tiempo de gracia, la maldad es indescriptible, porque todos los que no están sellados por Dios tienen la marca de la bestia. Y ellos, y nos lo dice Apocalipsis 16, cuando las plagas van cayendo, ellos blasfeman contra Dios de una manera indescriptible. Es decir, lo que está ocurriendo no los lleva ni a la reflexión, ni mucho menos al arrepentimiento, sino a un enconamiento, una obstinación totalmente diabólica contra Dios. Muchas gracias, hermana Raquel, por esa explicación o esa respuesta bien amplia. Y ahora que usted estaba mencionando acerca de cómo muchas personas tomarán posesión de parte de la verdad porque estaban en el error y no lo conocían, ¿no? Y me trae a la memoria
de otros momentos que sucedió así. Por ejemplo, el caso de los compañeros de Daniel, cuando ellos tuvieron que mantenerse fieles ante aquel asunto de adorar esa imagen. Y esto fue un testimonio luego para todos los habitantes de Babilonia. Y seguramente muchos, y el mismo rey también se dio cuenta de la situación. Lo mismo en el Pozo de los Leones, Daniel. También otro testimonio. Y eso se va a repetir. El pueblo de Israel también en tiempo de Esther. Cómo Dios obró de una manera milagrosa, ¿no? En la muerte misma del Señor Jesús. Cómo muchas personas tomaron posiciones. Aquellos que, por ejemplo, leía acerca de Nicodemo. Nicodemo había sido tocado por Juan el Bautista, su predicación, luego la entrevista que tuvo con el Señor Jesús, y él defendió el asunto en el Sanedrín de decir, no, eso no es justo, eso no está bien, ante todas esas personas que estaban en contra. Pero después, en su muerte, leía un párrafo, creo que decía a toda la gente, es que ese sábado él reflexionó y después de que vio todas estas cosas que estaban pasando y tomó una posición radical de servir, y fue también su riqueza la entregó totalmente para el Señor y para defender la iglesia que quería ser destruida por aquellos judíos. Entonces es interesante, esto se va a repetir, muchas personas van a tomar posición porque estaban en error, pero conocerán el sábado, y eso es lo importante, porque llegará el momento que se predicará abiertamente, ¿por qué el domingo? ¿Por qué el sábado? Las dos cosas, y entonces las personas, viendo que hay una base bíblica, que es el día del Señor, es el sábado, pues tomarán decisión. Pero otros, así se les muestre, serán ciegos a todo este asunto y seguirán con el trabajo de buscar y matar a los hijos de Dios. Esa es la realidad, ¿sí? Hay otra pregunta, hermano Raquel, y es la siguiente: ¿cuáles son los primeros efectos de la implementación de la ley dominical? Bien, hay dos aspectos que tenemos que considerar. Es decir, la ley dominical tiene una reacción para el pueblo de Dios y una reacción para todo el resto del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Para el resto del mundo es algo bienvenido, es una globalización, es un sentido de comunidad, de igualdad, de fraternidad entre la humanidad, porque es el mismo día, son las mismas creencias, son la misma proyección social, medioambiental, religiosa, moral. Pero al mismo tiempo, para los fieles es un punto decisivo, porque se produce también una crisis dentro de la iglesia. Es decir, aquellos que no asumen la presión, no están dispuestos a sufrir, por ejemplo, el ridículo, la marginalización, el ser expulsados de sus empleos, el ser considerados pues contrarios al bien general, que se confisquen sus propiedades, que dañen su reputación. Así que dentro de la iglesia eso provoca un zarandeo. Sí, a nivel social y global produce un sentido de cohesión, dentro de la iglesia se produce una escisión muy grande, es un zarandeo entre aquellos que permanecen con el poder de Dios fieles a pesar de la presión que están sufriendo, y los que se unen con la mayoría con el fin de, pues, teóricamente preservar sus bienes y de ese modo perder sus almas. Así que en ese sentido vemos ese doble efecto. Ya, hay una pregunta más, gracias hermana por la explicación, pero hay una pregunta y es, y creo que usted lo mencionó en el programa anterior, que iba a ser algo progresivo, y la pregunta es, ¿por qué se endurece la práctica de esa ley? Porque vimos que primeramente va a ser algo fácil quizás, o algo muy suave, pero después va a ser más difícil. ¿Cuál es la razón? Porque hay una resistencia, hay una reacción pública. Es decir, el derramamiento del Espíritu Santo produce un cambio completo de la presentación pública de la Iglesia, como institución, como grupo humano organizado en todo el mundo que se presenta como los defensores de la libertad de conciencia,
los defensores del ser humano con capacidad de decisión, porque el problema de la ley dominical es que impone una creencia, un modo de pensar, un modo de adorar. Ahora, el pueblo de Dios presenta una resistencia y dice, bueno, vamos a ver, ¿por qué los seres humanos no pueden decidir? ¿Por qué tiene que ser ese día si cuando tomamos como base, se supone, las Sagradas Escrituras, el sábado es el día de Dios desde el primer libro de la Biblia? Entonces, como se crea una controversia, como se crea una tensión, la forma de someter a las personas cuando la razón no puede discutirse es la violencia, y es la agresión, y es la opresión. Entonces, para acallar a aquellos que ellos llaman disidentes, aquellos que cuestionan, por ejemplo, en programas de televisión se va a llamar a los fieles y se va a poner también a los defensores del domingo y se va a decir, bueno, ¿y ustedes por qué no colaboran por el así llamado bien mundial o tal? Bueno, pues va a haber pastores o hermanos laicos, mujeres, hombres, que van a tomar la Biblia y van a decir, mire, esto no es mi idea. Esa no es mi opinión. A ver, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice así, que desde que Dios creó el mundo, estableció el sábado, inclusive cuando Él venga por segunda vez, se va a seguir guardando el sábado. Entonces, en todo ese periodo de tiempo, el único día de adoración. Entonces, claro, eso produce un efecto. Hay un eco social, porque hay una reacción. Entonces se intenta acallar a estas personas, dañarlas, y para eso pues van a perder su empleo, van a poner van a poner noticias que los denigren, van a presentar la iglesia como una secta que hace cosas extrañas y fuera de lugar, de manera que desacrediten a los fieles. Entonces, eso es necesario para que la ley dominical se imponga, es decir, ellos van a añadir más regulaciones y más restricciones para que por la fuerza el domingo se imponga. Ya, ese es un asunto muy similar a lo que pasó Martín Lutero. Por Martín Lutero tuvo que defender la verdad. ¿Y cómo la defendía él? Con la Biblia. Es decir, aquí alguien que me pueda contradecir algo sobre lo que está en la Biblia. Sí. Y ellos no tenían cómo refutarlo, o sea, que encontraban que eso era lo que estaba en la Biblia. Pero eso los llenó más de ira a ellos, porque decían, oye, este hombre, ¿cómo lo vamos a refutar? ¿Cómo vamos a contradecir si ahí está escrito? Y por eso tenían miles de seguidores, Martín Lutero, pero a pesar de eso ellos estaban dispuestos a lo que fuera con tal de destruirlo. Y eso es lo mismo que irá a pasar con aquellos fieles que van a mantenerse de parte del Señor, buscarán una forma de destruirlo y llegará un momento que sus forma de defender con la Biblia no va a ser oída, no va a ser escuchada, ya eso no va a tener ningún valor, ¿no? Pero inicialmente sí lo van a conocer y van a tener que tomar decisiones. Muy bien, tengo una pregunta más acá y es la siguiente, hablando del tiempo de gracia. ¿Y cuándo será el fin de ese tiempo de gracia? ¿Es dentro de la ley dominical? ¿En qué momento? Sí. Bueno, la ley dominical se da cuando hay tiempo de gracia. Cuando Dios coloca el desafío ante la humanidad. Es decir, ahora hay que tomar una decisión. Es decir, la neutralidad, perdón, la neutralidad, el sentido de concesión, sí pero no, no pero sí, eso no existirá. Es decir, la ley dominical viene a forzar decisiones. El conflicto de los siglos nos dice que hay personas que en su corazón creen la verdad, pero tienen lazos familiares o compromisos que ellos no han tomado la decisión, pero en ese momento se romperán todos los impedimentos y las personas se sentirán con el poder y la fuerza dada por el Espíritu Santo para tomar posición, cueste lo que cueste. Entonces, la ley dominical se da cuando hay tiempo de gracia, porque el objetivo es que más personas conozcan la verdad y tomen la decisión correcta.
Por lo tanto, se da durante el tiempo de gracia, pero su culminación o su fin último implementado será cuando ya estamos sin el tiempo de gracia. Ok, interesante. Así que, querido hermano y amigo que nos está escuchando, si usted puede preguntar, tiene algún asunto más referente a esta parte, lo puede hacer, por favor. Puede hacerlo al correo de info@sda1844.org o pueden dejar sus preguntas ahí en el chat. No se las vamos a responder hoy, pero estaremos dispuestos a responderla. Hermana Raquel, creo que sería interesante que usted pueda ampliar eso con la presentación que tenemos para hoy. Gracias. Esta presentación nos va a hablar del proceso. Es decir, desde el momento en que se establece, se pronuncia, se declara la ley dominical, vamos a ver el proceso escalante intensamente creciente que se da en la ley dominical. Bien, vamos a la primera diapositiva, que es muy importante, y es que se dan promulgaciones opresivas. Es decir, la ley se da, se pronuncia, ya hemos estudiado primero en Estados Unidos y después se reproduce rápidamente en todos los países del mundo. No va a haber ningún país que no lo tenga como una ley sin aplicar. Y entonces hay varios elementos que se van a aplicar con el fin de imponerla. La primera fase es de amenazas, de ridículo y de calumnias. Veamos cómo algunas de estas citas del Espíritu de Profecía en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 153, nos dice: la riqueza, el genio y la educación se combinarán para cubrirlos de escarnio. Los perseguidores, gobernantes, ministros de la religión y miembros de las iglesias conspirarán contra ellos. De viva voz y por la pluma, con jactanciosas amenazas y ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y airados llamamientos despertarán las pasiones del pueblo, no teniendo una sí, dice la Escritura, para presentarlo contra los defensores del sábado bíblico, recurrirán a promulgaciones opresivas para suplir la falta. Así que, de viva voz y por escrito, van a amenazar, van a ridiculizar, van a levantar calumnias y para destruir la reputación y el buen nombre. Ese es un primer nivel. Vayamos al segundo nivel, que también es muy importante. Dice, se los amenazará con multas y encarcelamientos. A algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe. Pero su respuesta será: pruébense nuestro error por la palabra de Dios. Los que sean emplazados ante los tribunales defenderán enérgicamente la verdad, y algunos de los que los oigan serán inducidos a guardar todos los mandamientos de Dios. Así la luz llegará ante millares de personas que de otro modo no sabrían nada de las verdades. Fíjense cómo Dios usa la opresión, la persecución, la amenaza, el ridículo que se está perpetrando contra su pueblo, con el fin de que muchos que no, de otra manera no hubieran conocido la verdad, lo hagan. Entonces, después de que se hacen amenazas, acosamientos, ridículos, marginalizaciones y dañar la reputación, también se ponen multas, es decir, pagos financieros por no observar el domingo. También se amenazan de arrestos y encarcelamientos. Además, otra opción, que esta parecería positiva, es el soborno. Es decir, intentarán ofrecer a los que tienen un trabajo, pues, una promoción o darles un aumento de salario. Es decir, va a haber tanto un aspecto muy negativo como otro que podría ser de prosperidad.
y además serán llevados a dar testimonio ante los tribunales. Es decir, se va a proceder judicialmente con ellos, pero se les va a permitir la posibilidad de expresión. Y en ese sentido, dice que muchos, dice inclusive millares de personas que de otro modo no sabrían nada de la verdad, lo llegarán a hacer. Y algunos de ellos, se nos dice, algunos de los que los oigan serán inducidos a guardar todos los mandamientos de Dios. Así que vemos que de una forma verbal y de acoso emocional ya se pasa a multas, a encarcelamiento, a ofrecer puestos de influencia, incluso a llevarlos a los tribunales. Después llegamos a otro nivel y es la disrupción de la familia y de las relaciones laborales. Fíjese qué importante. Dice, a los que obedezcan con toda conciencia la palabra de Dios se les tratará como rebeldes. Cegados por Satanás, habrá padres y madres que serán duros y severos con sus hijos creyentes. Los patrones o patronas oprimirán a los criados que observen los mandamientos. Los lazos del cariño se aflojarán, se desheredará y se expulsará de la casa a los hijos. Así que, si primero es un insulto, un daño de la reputación y del buen nombre, después también hay multas, después hay arrestos parciales, después influye en la familia, se dividen las familias. Los padres expulsan a sus hijos o los hijos, viceversa, a sus padres. También hay una disrupción en las relaciones laborales, se produce una opresión de los empleadores hacia los empleados. Vayamos más, donde ya la persecución se vuelve mucho más agresiva. Dice, cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Fíjense qué interesante. Entonces, cuando se ha dado la oportunidad de que se conozca, se predique, se distribuya, después la persecución ya está legalizada y regulada. Y de hecho va a haber tres tendencias fundamentales. A los fieles, a algunos se los va a echar en la cárcel. El conflicto de los siglos nos dice que los encarcelarán y se olvidarán de ellos. Los ángeles tendrán que venir, iluminarán sus celdas y también les traerán pan y agua. Otros serán desterrados, es decir, serán colocados en lugares desolados para que, para que se mueran o para que, desaparezcan. Y otros serán esclavizados, otros serán tratados como esclavos, literalmente. Así que fíjense el nivel de dictadura y de tiranía que se va a dar porque se va a establecer la esclavitud una vez más. Fíjense que esto será aplicable solo y únicamente para los fieles. Así que no todos estaremos en la misma condición. Unos estarán en las cárceles, otros estarán en destierro, otros estarán como esclavos y otros más estarán huyendo en las montañas. Y aquí ya tenemos un nivel de persecución abierta. Se nos habla también de que esta oposición crece con intensidad, así como el vituperio que se da de estas personas. Dice, en aquel tiempo de persecución, la fe de los siervos de Dios será probada duramente. Proclamaron fielmente la amonestación, mirando tan solo a Dios y a su palabra. El Espíritu de Dios que obraba en sus corazones les constriñó a hablar. Sin embargo, cuando la tempestad de la oposición y del vituperio estalle sobre ellos, algunos consternados estarán listos para exclamar: si hubiésemos previsto las consecuencias de nuestras palabras, habríamos callado. Estarán rodeados de dificultades. Satanás los asaltará con terribles tentaciones. La obra que hayan emprendido parecerá exceder en mucho a sus capacidades. Los amenazará la destrucción. El entusiasmo que los animara se desvanecerá. Sin embargo, no podrán retroceder. Y entonces, sintiendo su completa incapacidad,
se dirigirán al Todopoderoso en demanda de auxilio. Aquí vemos la crisis que se da entre los fieles. Es decir, hay un momento de gran emoción, excitación, donde por medio del empoderamiento del Espíritu Santo ellos predican, anuncian, defienden, proclaman, pero después, cuando esta persecución se hace tanto más severa, cuando ya hay sentencias de prisión, cuando la presión es muy grande, pues sí, llegan a un momento de incertidumbre, porque están rodeados de dificultades, pero es una oportunidad en que ellos se aferran tanto más al poder de Dios en una forma completa y absoluta, lo cual hace que también haya una creciente escalación de la intensidad de su vida espiritual. Vamos a pasar a la próxima diapositiva, que es también muy importante que la consideremos, ya que al poder observar este proceso nos ayuda a comprender que se da una contraposición. Dice, ahora estamos prácticamente en la última fase. Dice, vi a nuestro pueblo en gran angustia, llorando, orando y reclamando las fieles promesas de Dios, en tanto que los impíos estaban alrededor de nosotros burlándose y amenazando con destruirnos. Ridiculizaban nuestra debilidad, se mofaban de nuestra insignificancia numérica y nos vituperaban con palabras concebidas para ofender profundamente. Nos acusaban de haber adoptado una posición independiente de todo el resto del mundo. Nos habían quitado nuestros recursos, de modo tal que no podíamos comprar ni vender, y señalaban nuestra abyecta pobreza y nuestra agobiante situación. No lograban comprender cómo podíamos vivir apartados del mundo. Según ellos, dependíamos del mundo y debíamos admitir sus costumbres, prácticas y leyes o salir de él. Si en verdad éramos el único pueblo del mundo que gozaba del favor divino, las apariencias indicaban en forma aterradora todo lo contrario. Los impíos aseguraban que tenían la verdad, que entre ellos se efectuaban milagros, que los ángeles del cielo les hablaban y andaban a su lado, que se manifestaban entre ellos un gran poder, señales y prodigios, y que ese era el milenio temporal que habían aguardado durante tanto tiempo. El mundo entero se había convertido y aceptado la ley dominical, en tanto que ese grupo pequeño y débil seguía desafiando las leyes terrenales y las divinas y afirmando ser el único poseedor de la verdad. Mensajes Selectos, tomo 2, página 63. Imaginémonos qué contraposición se da aquí. Ahora intentan razonar con el pueblo de Dios y dicen, bueno, si se supone que ustedes tienen el favor de Dios, ¿por qué están en esta miseria? ¿Por qué están en esta desgracia? Se supone que tenían que estar favorecidos, se supone que tendrían que ser reconocidos, pero es todo lo contrario. No podéis comprar ni vender, no tenéis reconocimiento público, sois un número ridículo, dice, vosotros sois de una insignificancia numérica y se mofaban por esto. Así que cuando comparaban las dos situaciones, según la mayoría, pues ellos son los que estaban bien, porque eran la gran multitud de personas, la masificación, mientras que estos que dicen tener la verdad, pues son un número insignificante. Esto produce en el pueblo de Dios, y nos lo dice la primera línea, dice nuestro pueblo estaba en gran angustia, estaba llorando y orando y reclamando las fieles promesas de Dios. Es una crisis
interna. No es que ellos dudan de la verdad, pero sienten una gran opresión, un gran sufrimiento, no solo por todo lo que está sucediendo, sino la forma en que son atacados, vituperados, denigrados, ofendidos. Es decir, se practica una vejación sistemática. Se dan abandono de las ciudades totalmente. Es el momento en que se dejan todos los lugares atrás, porque es imposible vivir más, no se puede comprar ni vender, y se buscan lugares retirados en las montañas. Así que hay una migración de los fieles a ciudades apartadas. Se da la huida de las ciudades, se unen en grupos y se van a lugares desiertos. Cuando se da estas circunstancias, hay una suspensión de cualquier protección. No hay ningún gobierno, no hay ninguna autoridad que defienda a los fieles. Dice, cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Es decir, va a llegar un momento en esta escalación que no solamente se quiere obligar a que se guarde el domingo, sino que se da el decreto de muerte, donde cualquier persona que encuentre a uno que guarde el sábado tiene el derecho de matarlo. Ya está, punto. Así que son elementos desechables, indeseables en la sociedad, y como no ha habido una subyugación o una adaptación, entonces tiene que haber una eliminación. Y en ese momento es cuando los fieles asumen una situación muy específica donde los lugares aislados en grupos de fieles se reúnen. Es muy interesante comprender que en estos momentos de gran oposición se realza más la verdad. Y esto es muy interesante porque no disminuye la fe y la fidelidad del pueblo de Dios, y por lo tanto esto hace más evidente la oposición y la persecución, ya que pues la mayoría no consigue someter o suprimir a estas personas que marcan la diferencia. Así que el pueblo de Dios se va a afirmar en la verdad, conocen todo este proceso, ahora lo estamos estudiando y saben lo que está sucediendo. Y es el pueblo de Dios el único que queda en pie para vindicar el sábado. Son los únicos que llaman la atención y marcan un punto de inflexión en esa tiranía y imposición. El decreto de muerte obviamente es el punto álgido. Ya estamos en el tiempo de angustia, el tiempo de gracia ha terminado. El pueblo de Dios es perseguido con el objetivo de ser aniquilado y destruido, pero sin embargo Dios no lo permite. Cuando Dios ha permitido mártires es porque tenía el propósito de que su muerte, el derramamiento de su sangre, fuera un mensaje para otros, para conversión, para transformación. En este caso, el tiempo de gracia ha finalizado y Dios no permite que ninguno de sus hijos fieles durante el tiempo de angustia, cuando el tiempo de gracia ha terminado, ninguno va a perecer. Algunos van a morir antes de que el tiempo de gracia termine, pero cuando el tiempo de gracia ha terminado, ninguno va a fallecer, porque el que es limpio sigue siendo limpio, el injusto sigue siendo injusto. Y ya las decisiones han sido tomadas. Muy bien. Muchas gracias, hermana Raquel, por esa presentación. Seguramente quedan preguntas en este momento.
Y usted está hablando acerca de los mártires, ¿no? Porque el testimonio habla también de que va a haber mártires, Sí. y luego también dice ya no habrá mártires. O sea, es interesante saber cuándo van a estar los mártires y cuándo ya definitivamente no va a haber más mártires. Y seguramente ustedes tienen otras preguntas más que podemos estar haciéndonos en este momento, y es cuál sería el consejo que da la inspiración divina que debemos hacer nosotros ahora y también cuando se implemente la ley dominical. Porque algunos podemos decir, bueno, será el momento para ir a las plazas y predicar en contra de esa ley, o no, o de pronto no es el momento, tenemos que abstenernos de esto para no crear dificultades antes de tiempo. Seguramente podemos estar guardando el domingo en cierto sentido de hacer la obra misionera, es posible. La pregunta ahora es cuándo se puede recibir la marca de la bestia. Entonces, en ese sentido de que, bueno, si yo dejo de trabajar el domingo y guardarlo, estoy recibiendo así la marca de la bestia. Bueno, y otras preguntas más que seguramente podemos hacernos. Yo pienso que sería interesante si podemos, el tiempo se nos ha ido, hago esto porque el tiempo se nos ha ido, y si es posible poder tener algunas respuestas a esa pregunta, no ahora, no ahora, sino en la próxima semana. Y si ustedes tienen las preguntas acerca de lo que todavía seguramente no se ha podido por el tiempo explicar acerca de la ley dominical, especialmente el decreto de muerte, que la hermana Raquel nos está hablando ahora, que es como la parte culminante, ¿no? Ya final, en el sentido de que ya de definitivo, o sea, muerte para los que van a estar en contra de la ley dominical. Entonces pueden escribirnos o pueden dejarnos sus preguntas. Si hay preguntas, estaremos dispuestos, hermana Raquel, no sé si es posible la próxima semana pueda acompañarnos. Si hay preguntas, entonces podemos hacer otro programa más para poder ampliar un poco más, despejar las dudas, las inquietudes que podamos tener al respecto de este tema tan importante y que es necesario poder quedar claro al respecto. No sé si quería decir algo más. Sí, yo creo que es muy recomendable que se haga como un cierre de foro de preguntas y respuestas, porque seguro que en estos 3 programas han surgido preguntas o aclaraciones o inclusive comentarios por la parte de todos aquellos que siguen el programa, así que están bienvenidos para presentar tanto sus preguntas como comentarios o aclaraciones. Así es. Por ejemplo, usted alcanzó a hablar acerca de salir de las ciudades, habló a un párrafo acerca de salir de las ciudades. ¿Es el momento ahora? ¿Cuándo es el momento? ¿Qué nos dice el Espíritu de Profecía? Porque todo eso tiene que ver con la ley dominical, de asuntos que tienen que ver, como pueblo de Dios, también tener claro este asunto, porque seguramente hemos escuchado diferentes posiciones al respecto de esto. Así de que vamos a dejar por hoy hasta acá. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, hermana Raquel, por las respuestas a las preguntas y también por la explicación que hemos tenido a través de estas diapositivas. Esperamos vernos la próxima semana, pero vamos a terminar con una oración. Hermana Raquel, por favor. Gracias. Padre nuestro en los cielos, venimos ante ti en esta hora y nos sentimos honrados al poder conocer el futuro y saber también cómo prepararnos para estos eventos que pronto descenderán sobre nosotros. Rogamos que nos ayudes a ser fieles, comprometidos y totalmente íntegros en el servicio y en la devoción a ti. Ayúdanos, Señor, ahora a proceder con todo aquello que debemos regular, corregir o mejorar, de manera que podamos estar listos cuando los momentos sean difíciles. Ayúdanos a usar nuestro tiempo sabiamente y a restablecer nuestra conexión contigo y enraizarnos en la verdad.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado, haber estado con nosotros en el programa, a cada uno que ha sacado su tiempo y nos han permitido poder llegar a su casa, a su trabajo, en los diferentes lugares donde ustedes están hoy. Y esperamos que hayan sido bendecidos con el programa. No olviden escribirnos y las preguntas estaremos dispuestos a responderlas. El Señor les bendiga y hasta una próxima oportunidad.